Estamos atentos a tu voz. Perdido estaba, buscando en lo incierto, hasta que tu gracia me alcanzó. Brillas en gloria, cambias la historia, llenas todo de luz. Oh, extiendes tu mano, vivimos confiando, siempre solo en Jesús. Eterno destino encuentro en ti, tu reino está vivo dentro de mí. Abriste camino, corremos hacia ti, en cada paso tú estás. Oh, nada nos detendrá. Hey. Nada nos detendrá. Llegó la hora, se siente en el viento, los muros cayeron, libres hoy. Brillas en gloria, cambias la historia, llenas todo de luz. Oh, extiendes tu mano, vivimos confiando, siempre solo en Jesús. Eterno destino encuentro en ti, tu reino está vivo dentro de mí. Abriste camino, corremos hacia ti, en cada paso tú estás. Oh, nada nos detendrá. Hey. Nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Jesús, eres mi eterno destino. 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 Eres el que murió por mí. Ahora yo vivo para ti. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey. Eres perfecto, tesoro del cielo.
para ti. Oh, y eres el que murió por mí. Ahora yo vivo para ti. Oh, Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres rey, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Luz verdadera alumbra la tierra, por siempre cantaré. Jesús, simplemente Jesús, cantamos Jesús, Jesús, con todas nuestras fuerzas decimos Jesús, mi amado Jesús, cantamos Jesús, Jesús, tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Decimos, tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Jesús, cantamos mi amado. Solo las voces cantando. Que se escuche la iglesia. Un coro de apasionados dice hoy Jesús, simplemente Jesús, cantamos Jesús, Jesús, con todas nuestras fuerzas decimos
Jesús, mi amado Jesús, cantamos Jesús, Jesús, tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Decimos, tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Jesús, cantamos mi amado. Solo las voces cantando. Que se escuche la iglesia. El coro de apasionados dice hoy. Decimos Jesús, te amamos Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y hoy es un anticipo de lo que todas las naciones harán. Y no nos cansamos de decir Jesús, Jesús. Diga Jesús. Oh, Jesús.
Una linda mañana para poder disfrutar de este tiempo en la presencia del Padre. Un tiempo en que hemos elevado nuestro canto, nuestra voz, simplemente para tratar de dar lo que tenemos y anhelar que haya llegado esto como un perfume a su presencia. Esperamos que esto haya preparado también un ambiente y nuestros corazones, nuestro espíritu y nuestra mente para poder recibir. Pedimos por luz para poder transmitir esta palabra y para poder recibirla en nuestras vidas y que se llegue a ser verdaderamente práctica en nosotros, en cada uno, en cada familia y en esta casa, en esta congregación dentro de la comunidad que habitamos. Estuve en duda a la hora de ponerle un título a este mensaje y primero había escrito temporada de poda, ya que estamos en invierno. Dicen que los meses que no llevan R son los meses que se debe podar, ¿es así? Los que saben. Entonces yo con eso aprendí algo de cómo se debería cuidar las plantas el día que tenga plantas. Mi señora es la que se encarga del jardincito. Entendí que a partir de mayo y hasta agosto se puede podar. Entonces dije, cae apropiado este título. Pero luego entendí que Dios me decía, no, dale el enfoque positivo, no el negativo. Así que vamos por frutos. Porque a fin de cuentas la poda tiene como fin, como objetivo, poder fructificar. Y Dios usa precisamente como analogía, como comparación, el trabajo que Él hace, que se hace en un huerto, en una planta, en un árbol, el trabajo que hace un jardinero para poder mejorar aquello que cada árbol tiene que fructificar. Vamos a ir a Romanos 1:20 y a Hebreos 11:27 como para dar introducción. Lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. El invisible lo vemos, al Dios invisible lo vemos en todo lo creado y debería verse por nuestras vidas también. Hebreos 11:27, el escritor dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer a la ira del rey. Siguió firme en su camino porque tenía puestos los ojos en el invisible. Ver al invisible es ver a Dios en Cristo, como primer término. Jesús mismo le dijo a Felipe cuando él le planteó, le dijo, muéstranos al Padre. Hacía ya 3 años que estaban caminando con él y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que están conmigo y todavía me dices, muéstranos al Padre. ¿No me han visto todavía? Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el fruto por excelencia del Padre que no vemos, del Dios que es espíritu y es eterno. El Hijo ve al Padre y si el Hijo es un buen hijo de un buen Padre, lo reflejará. Entonces en un Hijo podremos ver al Padre, en el Hijo de Dios veremos a nuestro Padre eterno. Ver al invisible es ver las bondades del Padre y éstas se manifiestan mediante sus hijos, mediante nosotros. No, estoy medio aturdido, acá no está muy fuerte esto. No de ahí porque me bajamos la grabación. Esto. Nosotros podemos ver la invisibilidad de Dios en las bondades de Él, en los atributos de Él, en los frutos de Él. Pero ¿cómo se manifiestan las bondades? Nosotros somos las manos de Dios, los ojos de Dios, los pies de Dios, la boca de Dios. Dios no se aparece, Jesús no se aparece en medio de una ciudad, de una comunidad, para decir, a ver muchachos, les explico lo que no están entendiendo. A ver, me voy a un hospital a sanar a enfermos. Jesús ya tuvo su tiempo en la tierra y no vino a hacer eso, pero lo hizo
por misericordia y por amor. No era su objetivo, pero lo hizo en primer lugar por misericordia y por amor al sufrimiento que veía en las personas, y en segunda instancia para que aquellos que reflejaríamos luego su persona pudiéramos aprender de Él cómo hacerlo y creer que es posible hacerlo. Entonces las bondades del Padre se manifiestan mediante nosotros, es decir, ver el invisible es ver el fruto de la vida de Dios a través de su iglesia. Y de esa manera, como Moisés cuando salía de Egipto, no tendremos miedo al sistema de este mundo. Moisés tenía todas las razones, los hebreos en Egipto tenían todas las razones, fundamentos y argumentos para tener miedo de Faraón y del sistema que ese reino imponía. Pero como estaban puestos sus ojos en el invisible, eso les quitó todo temor. ¿Les costó un tiempo? ¿A quién no le cuesta? ¿A quién cuando se acerca a Dios con miles de circunstancias adversas en la vida, no le cuesta al principio quitarse el miedo de que de verdad en Dios va a tener un camino, una puerta, una sanidad, una prosperidad? Aunque no sea esto lo primordial, aunque no sea esto lo que apuntamos. Pero cuando vemos al Dios invisible y entendemos que todas sus bondades se manifiestan en nosotros, aun cuando estemos en adversidad, aun cuando estemos en escasez, sabremos que habrá maná del cielo sustentándonos, que habrá una nube que nos va a proteger del calor, una columna de fuego que nos va a proteger del frío y encima nos van a ser de guía y de dirección. A medida que vamos viendo eso, a medida que vemos la invisibilidad de Dios manifestarse, sin duda que vamos perdiendo el miedo y dejamos de tenerle miedo al sistema, a la inestabilidad laboral, a las crisis financieras, a los problemas de relaciones. Nosotros, cuando empezamos a salir del sistema, a encontrarnos en libertad, perdemos ese miedo porque estamos sostenidos por la vida que recibimos, por la provisión del Padre, por el amor que Él nos da, por cada salida que nos muestra, por cada puerta que nos abre, sabiendo que siempre por fe estaremos encaminados a manifestarlos a Él mediante el fruto que nosotros fructificamos. Por fe, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra capacidad ni capacitación, no por nuestro conocimiento, sino por fe. Porque por la fe escuchamos su voz, sabemos qué es lo que Él pretende fructificar. Si yo soy un árbol de manzana, no puedo pretender dar higos porque no los voy a dar. Tengo que desarrollar mi fe para descubrir quién soy, qué tengo, cuál es mi esencia, cuál es la porción del invisible, y así lo puedo hacer visible. Y hace algún tiempo atrás, 2 años y medio, Dios nos habló de podarnos, trabajarnos, fertilizarnos, cuidarnos, limpiarnos por un tiempo más. Creo que la mayoría se acuerdan de aquella palabra del jardinero. Vamos a la parábola que Jesús contó, Lucas 13. Jesús contó la siguiente parábola. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo años esperando y no ha producido ni un solo higo, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjala un tiempo más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante, y si el año próximo da higos, bien, y si no, entonces puedes cortarla. En aquel momento, cuando Dios nos entregó esta palabra, fue un desafío, fue una exhortación muy fuerte a nuestras vidas en lo individual, en lo familiar, en lo congregacional especialmente. Y por ahí uno se plantea y se pregunta, Dios no nos dijo un año más, nos dijo un tiempo más para trabajarnos, para podarnos. Y a veces nos planteamos, al menos yo me lo planteo, ¿cuánto es ese tiempo más? ¿Cuánto tiempo nos da Dios
para que nosotros determinemos a desenfocarnos de nosotros mismos y enfocarnos en Él, en su propósito. Dejar de pensar en nosotros y pensar primero, por supuesto, en nuestra familia, luego en nuestra comunidad, porque tenemos que pensar como congregación, no como individuos. Está bien si yo en mi vida personal, en el prójimo que me rodea, le puedo ser de influencia, le puedo ser de bendición. Está bárbaro eso, pero si eso no lo proyectamos al cuerpo, quedamos inconclusos, quedamos finalmente sin fructificar porque vamos a dar uno que otro higo, pero no vamos a dar un fruto corporativo, que es a fin de cuentas lo que Dios espera. Recordemos que Dios nunca pensó en la salvación individual, nunca pensó en la manifestación individual. Por eso vino Jesús, se manifestó en Cristo el Hijo de Dios, vino Cristo y se manifestó en Jesús como Hijo de Dios, y cuando Él se fue, habló de la iglesia diciendo: esto es mi cuerpo. Ya no es uno, Pedro, vos vas a ser el pastor de la iglesia, pero no era Pedro el que tenía que manifestar. De hecho, Pedro fue uno de los que más flaqueó, al menos hasta que pasaron varios años, y cuando ya era grande y viejito se empezó a dar cuenta, después de unos 30 años, empezó a entender las cartas de Pablo. Alguno que por ahí dice: yo la verdad que no te termino de entender cuando utiliza palabras complicadas. Quédese tranquilo. El gran Pedro le llevó 30 años entenderlo a Pablo. Así que paz, todo llegará a su tiempo. Ya aprenderemos a hablar en lenguaje sencillo también. Lo que tenemos que entender cuando Dios nos habla de poda, de trabajarnos, es que Dios ama a todos, pero edifica con algunos, edifica con los que dan fruto. Dios no puede trabajar en un huerto, en un jardín, con árboles que no dan fruto. El árbol que no da fruto termina transformándose en maleza, en espinos. ¿Han visto plantas silvestres que tienen flores muy bonitas, tal vez hasta algún perfume? No sé, porque yo en cuanto al olfato nací con COVID, así que esa parte no la conozco. Pero cuando te acercas, está llena de espinas, es ponzoñosa, termina ahogando plantas fructíferas de alrededor. Podés ser una buena planta, una linda planta en un jardín, pero si no fructificás, si simplemente sos un bonito adorno, el jardinero en algún momento va a decir: ya está, ya me deleité mis ojos, ya te vi mucho tiempo, pero necesito fruto. Necesito al menos sacarte a un lado de aquellos árboles que sí están dando fruto útiles. Entonces Dios empieza a disciplinar de esa misma forma que un jardinero disciplina su huerto, a su jardín. Dios nos empieza a disciplinar a nosotros y tratar de que produzcamos un fruto útil. Si no lo logramos, llegará un tiempo en que dirá: hasta aquí llegó mi amor, hasta aquí llegó mi aguante, hasta acá llegó mi paciencia. La disciplina en lo espiritual permite que la verdad conocida desde conceptos se pueda entender con el pensamiento espiritual. Mi mente tiene que desarrollar pensamiento espiritual para que luego pueda vivirse dando fruto diario. Porque no nos sirve, y esto vamos a insistirlo y repetirlo una, otra y otra vez, no nos es útil aprender tanto, memorizar tanto, conocer tanto, si no lo vemos en fruto, si eso no termina siendo parte práctica de nuestra vida diaria. Aquello que aprendemos leyendo o escuchando un mensaje debe reflejarse en obras y no solamente en letra. Preguntémonos entonces, solo para preguntarnos y plantearnos: ¿hay fruto entre nosotros? ¿Hay fruto en mi vida personal para con mi manifestación de Cristo? ¿Hay fruto en mi familia que muestre un testimonio digno?
¿Hay fruto como congregación en la comunidad que habitamos? Este último planteo es el que a mí me duele, a mí más me duele, porque yo no dudo de que tengamos frutos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, tal vez con aquellos que nos rodean en el trabajo. En ese aspecto yo no dudo que cada uno de nosotros tengamos fruto, porque sé que lo hay. Pero como congregación, 25.000 personas viven en Colonia Carolla. ¿Cuántos saben qué es este salón que está en lo que osadamente yo le digo microcentro de la ciudad? Estamos en el centro del pequeño centro que tenemos nosotros, estamos frente al banco, frente a la municipalidad y en la zona comercial por excelencia de este pequeño pueblo. ¿Cuánta gente sabe de qué se trata lo que hay cortinas adentro de este salón? ¿Cuánto fruto damos como congregación? Y en verdad que esto, uno como predicador, como líder, como pastor, si se quiere, de esta casa, empieza a recapacitar y decir, ¿de verdad qué estamos haciendo como iglesia? Además de formar personas de bien, además de instruir y enseñar un buen contenido espiritual, porque de eso no dudo. Pero el fruto como iglesia, ¿qué clase de árbol somos? Hay algunos árboles que dan frutos de tanto en tanto. Si nos sirve de referencia, los mismos plátanos que tenemos en la avenida, el frutito esa bolita tan molesta, la fructifica año de por medio. Si quisiéramos compararnos con algo local también. ¿Cuánto fruto damos como congregación? Y nos hacemos responsables, quienes somos autoridades de la casa, porque esto no empieza por la gente que se va sumando. Empieza por nosotros, quienes portamos la palabra, quienes somos mensajeros, quienes Dios ha puesto en nosotros la tarea de pastorear, de enseñar, de profetizar, de establecer un gobierno apostólico. Nos debemos hacer responsables porque empieza por nosotros, para que toda una casa pueda dar fruto. Pero es válido que nos lo planteemos entre todos. ¿Qué fruto damos como congregación? ¿Qué clase de suelo somos para la semilla que Dios está impartiendo? Yo puedo decir, vamos a cumplir en unos meses 10 años como congregación abierta en un salón. Puedo decirle que al menos la segunda mitad de este tiempo venimos recibiendo una semilla muy buena, una palabra buena. No por creérmela de que somos buenos portadores de palabras, sino porque hemos empezado a nutrirnos de una manera diferente en los últimos años. Pero nosotros, ¿qué clase de suelo somos para la semilla que recibimos? No la voy a leer, la voy a parafrasear para ir al punto, a la parábola del sembrador, porque creo que todos, o al menos la mayoría, la conocemos, palabras más, palabras menos. Está en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 15. El sembrador salió a sembrar, soltó semilla en distintos lugares y en cada suelo donde cayó la semilla respondió de distinta manera. Una parte cayó junto al camino, otra entre las piedras, otra entre los espinos y una parte cayó en buena tierra. La parte que cayó junto al camino, la aplicación creo que la tenemos bastante conocida tradicionalmente, pero la vamos a mencionar de una manera bien sintética. La parte que cayó junto al camino son quienes no entienden la palabra recibida. La escuchan, van a la congregación, tal vez escuchan a algún que otro predicador, pero como no la comprenden, como no la entienden, como este habla complicado, como este habla muy extenso, o como no conozco el contexto o los sentidos que utilizan, no la entiendo, entonces no la puedo aplicar si no la entiendo. Y es el enemigo que viene y te la arrebata, porque no la entendí, no le doy interés. No sé de lo que está hablando, así que esta me la olvido. Mañana lunes me olvido de esta palabra
porque no la entendí. Somos la tierra de junto al camino, estamos ahí, al lado del camino de Cristo. Lo vemos, lo escuchamos, pero no lo entendimos, no nos interesamos en eso, entonces se nos vuela la semilla rápidamente. La parte que cayó entre piedras son aquellos que reciben la palabra y parece que la entendieron. Parecemos al principio, sí, yo lo entendí. Entendí y entonces de inmediato respondo, porque dice que la que cayó entre pedregales rápidamente empezó a fructificar porque había poquita tierra, entonces echó un poquito de raíz y rápido brotó hacia arriba. Responden con entusiasmo, pero al no haber echado una raíz profunda, haberse arraigado, afirmado sobre esa palabra, cuando la realidad cotidiana nos enfrenta, olvidamos lo recibido y somos arrebatados de esa pequeña superficie donde habíamos puesto raíces. ¿Vieron por ahí las plantitas que suelen crecer cuando pasa un poquito de agua sobre una piedra? Entonces ese plancton, creo que crece por un poquito de vida sobre la roca, se secó el agua, bajó el río, le dio el sol un rato, le pasás la mano encima y se limpió la piedra. Bueno, ese tipo de brote es el que produce la semilla que cae sobre piedras, sobre pedregales. Al principio parece que va a crecer, pero luego lo cotidiano, un viento, un sol, una circunstancia complicada en 2 o 3 días después del entusiasmo, te desarraiga, te hace perder la firmeza y seguís sin ser una semilla que fructifique. Otra parte cayó entre espinos, que son aquellos que pueden recibir y entender la palabra, saber de qué estás hablando, pero todo lo llevas a la materialización, a los afanes de la vida. Si yo sé que el predicador habló de frutos y el fruto que debo dar son hijos porque estoy casado y todavía no tengo hijos. El fruto que debo dar es prosperar en mi negocio porque hace un montón de años que lo tengo y ahí la estoy pichuleando todavía porque el negocio no crece. Y lo llevamos siempre a lo material, a los afanes de la vida, aquello que nos vuelve loco cada día, aquello que nos causa preocupación, aquello por lo que madrugamos y nos esforzamos y nos rompemos, que nos proyectamos, decir este año voy a ahorrar porque el año que viene me quiero ir de vacaciones, porque quiero cambiar el auto, porque quiero comprar una casa, estoy cansado de pagar alquiler. Todo eso que te afana diariamente es lo que termina ahogando la semilla espiritual que Dios nos dio. Si bien todos esos afanes, todo eso material, porque vivimos en un mundo material, tiene que ser la manera o el medio o el lugar donde manifestaremos el fruto, pero no es el fruto en sí mismo. Entonces confundimos los afanes con la fructificación que debemos dar desde dentro nuestro, en vez de ver los afanes como el ámbito, el lugar y las cosas en donde debemos manifestar el fruto. Y una parte cayó en buena tierra, son aquellos que reciben, que entienden y comienzan a poner en práctica la palabra recibida. Algunos dan fruto al 30, otros al 60 y otros al 100%. No podemos pretender el mismo fruto, la misma respuesta, el mismo cambio de vida en todas las personas. No podemos tomar como ejemplo a alguien que en un par de meses de haberse convertido ya está predicando la palabra con denuedo y poner eso como referencia, porque habrá otros que les lleve mucho más tiempo. Tampoco podemos extendernos como una eterna adolescencia espiritual y que lleves 20, 30 años de cristiano y todavía seguís como una plantita. Ya no me acuerdo cuál es la planta que demora como 7 años en crecer, pero cuando crece, ¡puf!, explota repentinamente en un par de meses, ya es un árbol grande. Hasta podríamos, se me ocurre ahora, verlo con un sentido espiritual, porque 7 es plenitud. Dios no nos dice, te doy 7 años como esta planta.
Dios nos dice, te doy un tiempo hasta que mi plenitud se manifieste en vos, hasta que me puedas hacer visible a mí mediante tu vida y puedas fructificar. 1 de 4, si miramos la estadística de la palabra, es triste, porque es 1 de cada 4 que fructifican. Si hay 100 personas, tenemos 25 que son útiles, los otros 75... ¿Cuántos somos hoy acá? Pero hoy justo vinieron los productivos, así que no hay problema por los otros. Si somos 40 en esta congregación, 10 nada más seríamos los productivos. Es tristísimo eso. Que no nos dejemos llevar por la estadística de la parábola. Pero si Jesús le dijo, no voy a discutir con Jesús. Es la determinación de cada uno los que nos convierte en un tipo de suelo u otro para recibir la semilla y dar fruto o perderla. No depende de la dureza de nuestro corazón, no depende si estamos tapados en piedra por nuestros pecados y nos apedrearon por blasfemos, no depende si estamos llenos de espinas porque vivimos entre los afanes de la vida. Depende de nuestra determinación. Si estoy junto al camino y me la pasé toda la vida junto al camino, yo voy a determinar entrar al camino. Si estoy entre pedregales, yo voy a determinar contratar una Bobcat que me limpie el suelo de piedras y dejar tierra. Si estoy entre espinas, contrataré un jardinero que haga un desmalezamiento para que quede lo útil. Y si soy una tierra fértil, de mí depende también labrarla, trabajarla, para que pueda fructificar y recibir fertilizante. La intimidad con el Padre es algo que nos permite reconocer qué es lo que hay en el interior de la semilla, y así vamos a dar un fruto apropiado y útil. ¿Cuál es el fruto que tengo que dar? ¿Cómo sé lo que tengo dentro mío? ¿Cómo sé qué es lo que tengo que dar? Y métete en intimidad con el Padre para que Él te diga. Si ustedes ven películas de familias tradicionales o de culturas muy tradicionalistas, cada uno no decide lo que hace de su vida. Son sus padres los que le van marcando el camino. Tal vez eso en lo humano no es del todo correcto, porque un padre probablemente termina transmitiendo a sus hijos las frustraciones que de lo que él no pudo ser, para que sus hijos lo sean. Eso es lamentablemente una tendencia natural que tenemos. Pero sabiendo que nuestro Padre es Dios y es perfecto y no tiene precisamente ninguna decepción de no ser lo que quisiera haber sido, entonces Él, en intimidad con Él, en charla con Él, en conversación con Él, lo que nos va a revelar es verdaderamente lo que somos, porque de hecho nuestros padres no saben ni cómo es que nos hicieron, entonces mucho menos van a saber precisamente para qué nos hicieron. A veces ni se han enterado los padres de que hicieron un hijo. Pero Dios sí, Dios nos moldeó Él. Él nos moldeó con su mano, con su voz, con su espíritu. Entonces sabe cuál es la esencia que puso en nuestro interior. Por tanto, nosotros en intimidad con Él sabremos qué tenemos para dar, qué es lo que somos para poder realmente serlo. El compromiso, entonces, después de eso, el compromiso con lo que somos nos va a permitir crecer como árboles que desean fructificar, esforzarnos en dar lo mejor. Hay un salmo que dice, y serán como árboles plantados junto al arroyo que estarán siempre verdes y frondosos. Pero hay que estar plantados siempre junto al arroyo para poder absorber el agua de vida en Cristo. Y así estaremos siempre fructificando. Participar de la comunión en el cuerpo, con el cuerpo y desde el cuerpo nos permite dar fruto corporativo y hacer visible la persona del invisible. Dios no se manifiesta individualmente. Cristo no se expresa en un cuerpo humano, sino en un cuerpo espiritual que se llama iglesia.
se expresa corporativamente. Dios no diseñó en la creación árboles dispersos. Dios presentó la creación desde un huerto. No la presentó, mirá, acá hay un arbolito, acá hay otro. Le dijo, en el medio del huerto tenés un árbol, acá tenés otro, acá tenés un... Mediante un huerto, un cuerpo de árboles, Él presentó la creación. Entonces nosotros no podemos pretender ser árboles como un oasis en el medio del desierto. Si podemos ser una congregación como un oasis en el medio del desierto, sí está bien, porque a fin de cuentas, cada comunidad que habitamos es un oasis, es un desierto espiritualmente. Entonces cada congregación en una ciudad debe ser un oasis en ese desierto espiritual. Entonces, si nosotros nos manifestamos como un cuerpo, dejamos ver el fruto como un cuerpo, ahí es cuando podremos fructificar para servicio y beneficio del hombre, porque a fin de cuentas, ¿para qué vamos a fructificar? Ay, para glorificar a Dios. Sí, estás muy espiritual, estás con los pies allá arriba, pero ¿para qué? Decime la verdad. ¿Para qué servís a Dios? ¿Cómo servís a Dios? Sirviendo al hombre. ¿Para quién es el fruto? Para los demás. Al último vamos a cerrar mencionando el fruto que todos conocemos, y cada uno de esos frutos, de esos atributos del fruto, no son solo para agradar a Dios. Agradamos a Dios cuando servimos al otro. Así es simple. Entonces, si como iglesia pudiéramos tener un servicio que beneficie a la comunidad, empezaríamos a fructificar como iglesia. Y así podríamos llegar a dar lugar a que el gobierno de Cristo se exprese en la comunidad que habitamos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si alguna de mis ramas no da fruto, la levanta, la cuida, la limpia y la poda durante un tiempo, y si no da fruto, la desecha. Pero a todas las ramas que dan fruto, las poda para que den todavía más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he dado. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. Dios nos ama y de eso no hay duda. El punto es que los últimos 2 siglos de evangelio nos predicó tranquilo, Dios te ama así como sos. No importa, sos un pecador, pensás diferente, Dios te ama así como sos. Sos un adúltero, sos un hipócrita, sos un corrupto, Dios te ama así como sos. Y lisa y llanamente vamos a decir que eso es mentira. Eso no está en la Biblia. Si alguno encuentra la famosa frase que hemos utilizado muchas veces, que es, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Si encontramos en la Biblia esa frase o alguna parecida, me rectifico. Si a alguno me le encuentra un día, les lanzo el desafío. Lo traslado porque yo lo escuché. No es mío este. Si alguno encuentra esa frase o algo parecido, yo me rectifico y se la transmito a quien se la escuche para que también se rectifique. Pero Dios no ama al pecador. Dios no ama al pecador. Dios ama a cada hijo que Él creó conforme a Él lo creó. Si después, cuando nació en la tierra, por causa de la corrupción de la tierra, ese hijo se hizo pecador, se hizo corrupto, adúltero, mentiroso, fornicario, homosexual, idólatra, etc., es otra historia. No es a ese al que Dios ama. Dios no ama mi yo. Dios ama a quien Él creó. Como Él es eterno, no me ve a mí hoy. Me ve producto completado después del departamento de embalaje, cuando ya esté
camino al cielo yo voy. A ese es al que Dios ama. Me aguanta, me soporta, me trabaja, me limpia, me poda, porque ya sabe que voy a llegar al departamento de embalaje y ahí estaré pleno. Pero mientras tanto, no es que me ama así como soy con todas mis falencias. Él ama lo puro y genuino que hay en mí y espera por su gracia y misericordia que lo pueda ir dejando de lado para que el fruto sea el que Él me dio a fructificar. ¿Se entiende bien esto? Él nos cuida, nos trabaja, nos poda como un árbol para llegar a ser lo que Él diseñó de cada uno de nosotros. Nos injertó en su cuerpo, nos puso dentro de su iglesia para dar fruto de acuerdo a lo que Jesucristo es como dador de la vida. Él es quien nos dio la vida. Él nos dio su vida. Entonces nos toma de en medio de los cardos y espinos y nos vuelve a meter en su huerto, en su cuerpo, que es la iglesia, para que de la vida que absorbemos de ahí sea lo que podamos fructificar. Su palabra viene a ser como la tijera, la motoguadaña, que va podando lo que nos seca, que va quitando lo que nos impide dar fruto, lo que nos impide mostrar qué clase de ramas somos. Porque alrededor de la planta también crecen malezas que dañan la planta, arruinan el fruto, odio, rencor, intolerancia, egoísmo, celos, envidias, impaciencia, irresponsabilidad, rebeldía. Y podemos seguir hasta las 3 de la tarde, pero como es el Día del Padre tenemos que ir a disfrutar del almuerzo, así que cortemos ahí. Son malezas que la palabra de Dios va intentando quitar, nos va limpiando. Aunque nosotros estemos tirados en medio de eso, Él nos va limpiando, porque su palabra termina siendo primero la tijera y luego el fertilizante que nos nutre para que nuestro fruto esté lleno de contenido. Ese es el objetivo. ¿Para qué venimos cada domingo? Cada sábado, el día que definamos en algún momento. ¿Para qué congregamos? ¿Para qué escuchamos? ¿Para qué leemos? Para ser podados y limpiados y para ser fertilizados. Leía una frase que se las voy a poner textual, se las voy a leer textualmente. Todo aquel que está vinculado en la fe a Dios y a su iglesia dará fruto y tiene potencial para dar aún más fruto y de mejor calidad. El labrador limpiará estas ramas para poder mostrar más fruto. El Padre obrará en su vida por medio del Espíritu, quitando las imperfecciones para ayudarle a crecer bien. ¿Cómo se lleva a cabo todo esto? Ay, ¿por qué tengo aflicciones? ¿Por qué me quedé sin laburo? ¿Por qué me peleé con mi esposo, con mi esposa? ¿Por qué mis hijos no me obedecen? ¿Por qué mis padres no me entienden? Todo ese tipo de circunstancias cotidianas, comunes y corrientes que nadie está exento, son podadoras, son tijera de podar que nos va quitando, porque, pregunto, ¿alguna vez alguien dijo esta frase? Dios, dame paciencia. Vamos a hacer el revés, algunos se atrevieron a levantar la mano y decir, sí, yo le dije. Si leen el versículo que dice eso, dice, la prueba produce paciencia. Creo que es en Filipenses que está. Entonces, si vos pedís paciencia, ¿qué estás pidiendo? Prueba. Así que creo que sería de decir, Dios, voy a manifestar mi paciencia. No quiero fortalecerla, la tengo toda. Entonces, no nos hacen falta las pruebas. Pero si a la hora de manifestarla, el fruto paciencia, es un duraznito así chiquito y bastante agrio, y capaz que haga falta un par de pruebas más. Todo lo que nos enfrentamos son tiempos
para ir desarrollando un fortalecimiento en nuestras vidas que nos permita fructificar. Y ahora el punto. ¿Cuál es el fruto? Porque sí, hablamos de fruto, no sabemos Gálatas 5, 22 y 23 de memoria en todas las traducciones y versiones, pero ¿cuál es el fruto que tenemos que dar? Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, porque si somos esclavos de un sistema no vamos a poder fructificar. Entonces Dios dice, cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Si entendimos que en Cristo somos libres, aunque sigamos dentro de un sistema de esclavitud, como es la sociedad, el sistema financiero y laboral que habitamos, pero en nuestro interior ya sabemos que somos libres. Entonces dentro de ese sistema debemos fructificar. Muchachos, le dijo Jesús, ya aprendieron que no son de este mundo, pero les aviso que no se van conmigo ahora. Van a seguir todavía un tiempo más acá. O vivimos libres en Cristo o vivimos atados al sistema que nos esclaviza. O nos aferramos a su palabra y nos dejamos trabajar y poder recibiendo consejo, instrucción y nos disponemos a responder a esa palabra. O bien nos dejamos dominar por las exigencias del mundo que nos impidieran ser lo que Cristo es. Si yo acudo a mi pastora por consejo, pero el consejo que ella me da no me cae muy bien, entonces digo, no, disculpe pastora, pero no estoy de acuerdo. No comparto lo mismo. Me voy a poner a orar para que Dios me lo revele a mí, porque yo me parece que usted está con la línea en interferencia. ¿Para qué va a pedir consejo entonces? Aparte, si conoces a la pastora, ya sabes los consejos que te puede llegar a dar. Andá y decirle, en vez de decirle, pastora, ¿me puede aconsejar? Decirle, pastora, tengo esta circunstancia, ¿me acompaña a orar? Si a fin de cuentas, ella, yo, Brenda, Sole, Dai, que somos los que estamos animándonos a compartir la palabra acá, somos humanos y nos equivocamos como cualquiera. Entonces, dar consejo, no sé si es tan sabio como decir te acompaño a orar y que sea Dios el que hable y mediante la oración, mediante la intimidad, mediante su presencia pueda soltar un consejo desde su corazón. Entonces, si nos aferramos a su palabra mediante la persona en autoridad que consideremos que necesitemos, aferrémonos a su palabra y no seamos rebeldes de yo pienso diferente. Y lo digo yo, y ella puede certificar cuánto me cuesta a mí sujetarme a su palabra como autoridad. Lo estoy intentando. Ella puede decir, sí, me he dado cuenta que creo que se ha dado cuenta que estoy intentando obedecerle. Gálatas 5, 16 y 17. Dice Pablito, así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta va en contra de lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu desea lo que va en contra de lo que la naturaleza pecaminosa quiere. Estos dos se oponen entre sí y por eso es que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Quieren saber por qué fallan, por qué insultan, por qué se les vuela la palomita, por qué fallan, por qué lo que fuera que hacemos mal. No es culpa de ustedes, no es culpa mía. Quédense tranquilos, es culpa de la naturaleza pecaminosa que está en ustedes. Hay que laburarla para que el Espíritu sea el que se imponga con más fuerza. La lucha entre la carne y el Espíritu no la vamos a dejar de tener jamás. Si alguno cree que por ser más cristiano va a tener menos luchas, menos pelea, menos guerra, espíritu-carne, olvídenlo. No va a ser así. Es más, cuanto más conozcamos de lo espiritual, más batallaremos. La diferencia es
que nos va a llevar cada vez menos esfuerzo. De adolescente teníamos, especialmente los varones, una debilidad por lo sexual, por lo sensual. La vamos a tener toda la vida, toda la vida la vamos a tener, pero nos va a costar cada vez menos. Si alguno cuando era joven y no cristiano veía una linda muchacha y se le iban los ojos, de grande tal vez vea a la linda muchacha y su expresión sea, qué linda mujer, y siga como si nada para otro lado. Pero la lucha va a estar. Va a ser menos complicada, pero la lucha va a estar. Nosotros determinaremos quién nos gobierna, la naturaleza pecaminosa o la del espíritu. ¿Quién nos maneja la forma de vivir? ¿Quién nos hace crecer el fruto? Nunca dejaremos de dar fruto, jamás. Siempre daremos fruto. Ustedes pueden ver una planta silvestre que parece que no tiene fruto, pero tal vez la espina es el fruto que utiliza para defenderse. Tal vez una ponzoña que larga sea un fruto, qué sé yo, no sé demasiado de viverología, o como se deba decir el asunto. Pero entiendo que todo árbol da fruto. Cuando el árbol es malo, da fruto malo. Cuando el árbol es bueno, da fruto bueno. Nunca dejaremos de dar fruto, pero podemos dar fruto de la vida de Dios o fruto de la vida del hombre. Nosotros escogemos. ¿Bien? ¿Quién me dice de memoria ahora el fruto del Espíritu? Gálatas 5, 22 y 23. Antes que lo ponga en pantalla el operador. Vamos a tener que estudiarlo. A ver, yo voy a tratar de decirlo de memoria. Cuando no lo tengo que decir me sale, ahora no sé. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Aprobé la lección. Esta mañana me levanté a las 6 y empecé. Este es el fruto. Todos lo hemos leído muchas veces, hemos escuchado predicaciones, pero yo traté de poner traducción, versión de las palabras que más podemos comprender, porque hay alguna que dice templanza. ¿Qué es templanza? Pero por ahí alguno la lee, o yo por lo menos cuando era chico, no sé, otros en vez de fe ponen fidelidad. Está relacionado, pero a mí no me convence esa. Pero bueno, en fin. ¿Cómo hacemos para manifestar este fruto que tiene 9 atributos, 9 componentes? Trabajando honestamente, sirviendo en la iglesia, manifestando generosidad con lo que Dios provee, siendo padre misericordioso, siendo hijo que honra a sus autoridades, por mencionar un par de cuestiones prácticas y cotidianas en donde debemos manifestar este fruto. No sean brutos, casi me sale bruto en vez de fruto. Somos brutos cuando no manifestamos el fruto. Amor. No hablamos del amor que espera amar y ser amado. A este lo odio porque me odia, no lo saludo porque no me saluda. Eso no es amor ágape, que es el amor del cual Dios habla. A ver, si Dios tendría que habernos salvado mediante Cristo solo a los que se merecían la salvación, pero el ángel Gabriel ni se movía para venir a conversar un ratito con María y contarle la idea. No voy a perder tiempo si ninguno nos lo merecemos, por más buena persona que seamos. El amor del cual Dios habla como parte del fruto es el que se da sin esperar nada a cambio. No espero que me ames, yo te amo. Punto. Imagínate si un pastor de una iglesia de 5.000 personas tendría que amar a cada uno de acuerdo a cómo los 5.000 lo tratan a él, lo honran o lo respetan. Sabiendo de lo que estamos hablando, no vamos a entrar en tema, ¿no? Conociendo lo que somos como gente, que no tenemos una tendencia natural a sujetarnos a las autoridades. ¿A cuántos amaría un pastor de 5.000? Si fuera por merecimiento, por reciprocidad de amor.
cada uno saque sus conclusiones. Gozo es el deleite y la alegría que no depende de las circunstancias. ¿Podemos estar tristes? Sí. ¿Podemos estar decepcionados? Sí. Pero nunca podemos dejar de estar contentos porque estamos contenidos por Dios. No podemos, a pesar de lo que vivimos, no podemos perder el gozo de saber que tenemos una vida eterna, de saber que tenemos un Padre que nunca jamás nos va a fallar, de saber que somos parte de la esposa del Hijo de Dios, por tanto tenemos el marido perfecto. Y en esto hablemos asexualmente, no hay varón ni mujer en Cristo. Que podemos ver a Jesús como hermano, como amigo, que servimos a Dios, por tanto es nuestro empleador. Si lo vemos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, entenderemos que no podemos nunca perder el gozo de esa vida, de la vida invisible, para poder verla en lo visible. Aún con todas las complicaciones que la vida tiene, no podemos perder el gozo. Estaremos tristes, estaremos afligidos, tendremos que llorar, tendremos dolor, nos enfermaremos, pero no podemos perder el gozo, porque el gozo, si de verdad tenemos el Espíritu dentro nuestro y somos coherentes con la lógica espiritual, no hay forma que perdamos ese gozo. No significa que sí, estoy re mal, pero anda de fiesta en fiesta. No, o sea, si estás mal, estás en una circunstancia complicada, estás en escasez, estás enfermo, tampoco te vayas a una fiesta, comer un asado, tomate una buena Fernet con coca, porque no seas indigno, o sea, sé coherente. Pero tampoco es para que estés revolcado tirando en la alfombra de tu casa. Paz. Vivir sin miedos, sin incertidumbres, sin conflictos, teniendo integridad y armonía con Dios y con los hombres. De Jesús se dice, y crecía en sabiduría, ya me olvidé cómo decir, en gracia para con Dios y con los hombres. Esto es paz. Cuando no te dejas llevar por tus propias inseguridades o por las incertidumbres que la vida te genera. No tengo idea qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar con este contexto social que estamos viviendo desde hace más de un año. Pero eso nos va a quitar la paz. Sé que puedo salir a laburar y contagiarme de esta porquería que están dando vueltas. Pero eso me va a quitar la paz. Hay gente que hace 1 año y medio que está encerrada en su casa, que comen en su casa. Yo hablo de personas que conozco y tengo certeza de eso, que comen en su casa con su propia esposa en una punta de la mesa uno y 2,5 metros de distancia el otro, o cuando hacen el asadito dominical tiene una mesa de bar chiquitita acá, 3 metros de vacío y allá el resto de la familia, porque tiene miedo de contagiarse. Eso no es tener paz, eso es vivir con la incertidumbre y el miedo de qué te puede pasar. Integridad y armonía con Dios y con los hombres. Eso es la paz que debe surgir de dentro nuestro. Y esa es la paz que debemos transmitir a quienes nos rodean. Paciencia también se traduce como tolerancia. Si lo decimos paciencia, mi esposa puede decir, cuando yo lo conocí, él decía que era paciente. Claro, creo que nunca lo había traducido como tolerancia. De ahí me di cuenta que no soy tan paciente. Tolerancia, saber esperar, saber soportar, capacidad de esperar sin desesperar. Soportar sin juzgar. Y se nos marchitó el fruto ahí. Veníamos bien, capaz que hasta acá veníamos. Va tomando colorcito, se va poniendo dulce el durazno. Y acá, benignidad,
Amabilidad para dar a los demás más de lo que le pertenece o merece. Darse para y por otros. Sigamos, bondad. Pensar cosas buenas y ponerlas en acciones para el beneficio de muchos. Fe, también traducido como fidelidad. Escuchar la voz del Dios invisible y ponerla por obra. Demostración de lo que no vemos, pero sabemos que ya es. Mansedumbre. Si va habiendo alguna duda, háganme gestos, cara, levanten la mano, plantéenla, así la explicamos más, pero creo que no hace falta mucho más. Mansedumbre, también traducido como humildad o gentileza. Ser manso y humilde es conservar los atributos del carácter, de los dones, de los talentos, de la fortaleza, pero utilizarlos para el bien y la edificación. Yo soy así, yo tengo este carácter podrido, soy intolerante y van que me querés así, quereme así. Y si no, ándate a otro lado porque así soy yo. ¿Sos así? Está bien. Si Dios te hizo con un carácter fuerte, si Dios te hizo con fortaleza, está bien que así seas y no tenés que cambiar eso. Pero la mansedumbre te hace dominar esos atributos para utilizarlos de manera apropiada. Yo buscando una explicación de cada uno de estos atributos del fruto, encontré esta explicación de la mansedumbre. Como un animal domesticado que no pierde su fuerza, pero no la utiliza en perjuicio o daños de otros. ¿Sabían, por ejemplo, que el elefante, en su estado salvaje, no en un circo, es uno de los animales más violentos que hay en el reino animal? Que ningún otro animal, por más feroz que sea, se atreve a atacarlo. Solamente no sé si son los tigres o los leones los que se atreven a atacarlo, las hienas, que lo hacen en manada, en un cuerpo de por lo menos 8, 9, 10 animales. ¿Por qué? Porque la fuerza y la ferocidad que tiene el elefante sabe que los va a liquidar si van solitos. Ahora decime, un elefante de circo. Creo que la mayoría alguna vez ha escuchado ese comentario. ¿Por qué puede ser manso y domesticable? Porque cuando fue bebé, lo ataron a un poste, a un tronco, y el elefante tenía una cuerda que le permitía solo caminar en círculos alrededor del tronco, porque no tenía la fuerza todavía de pequeño suficiente para arrancar el tronco. Cuando fue grande, ese tronquito sigue siendo una estaca, pero el elefante simplemente ve que está aferrado a esa estaca, y aunque la estaca no tenga la imposición de sostenerlo, el elefante sabe que no puede separarse de esa estaca. Miremos eso como la palabra, como al Espíritu, al cual cuando recién nos acercamos a la iglesia o cuando le hemos recibido a la instrucción espiritual desde niño, lo vemos como una imposición. ¿Vas a la iglesia o vas a la iglesia? Punto. O cuando queremos ser cristianos obedientes, el pastor me dijo esto y aunque no me parece bueno, si él lo dijo, yo tengo que obedecerle. Punto. Cuando ya hemos madurado, entenderemos que eso ya es una estaca que no nos va a sostener atados, pero seremos nosotros los que decidiremos sujetar nuestra capacidad, nuestra fortaleza, nuestro entendimiento, nuestra determinación, sujetarla mansamente a esa palabra y aferrarnos a eso. Y por último, dominio propio, templanza, autocontrol. Es la capacidad de controlar los deseos y apetitos que provienen de la mente y de la carne para permitir que lo bueno, agradable y perfecto de la voluntad de Dios sea lo que gobierne. Ese es el dominio propio. Controlar los apetitos naturales para dejar fluir la naturaleza espiritual. En conclusión,
El fruto es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no hay fruto, el Espíritu no está en nosotros o no lo estamos dando lugar a gobernar. Si nuestro carácter ha sido transformado para bien, eso va a hablar de una relación de Cristo, con Cristo. Si nuestra familia convive en paz y armonía, a pesar de las diferencias, habla del fruto del Espíritu. Y si somos útiles en la edificación del cuerpo de Cristo, habla de ser una rama unida a Cristo como vid. Simplemente les dejo esta frase para concluir. Y Jesús dijo en Mateo 7, por sus frutos los van a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Que sea Dios dándonos luz, trayendo paz y entendimientos, y permitiéndonos entender que aunque estemos dando buenos frutos en lo individual o en lo familiar, es necesario que seamos una iglesia, un cuerpo, una congregación que dé fruto visible. Porque tristemente debemos afirmar que hoy, actualmente, no somos útiles en esta comunidad. Somos un grupo religioso y no la vida de Cristo manifestándose en la comunidad. Que sea Dios dándonos la sabiduría y la dirección para saber cómo podremos ejercer autoridad espiritual en una sociedad material. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, alabamos tu nombre, te glorificamos y queremos darte toda gloria, honra y majestad a vos por esta palabra, por esta enseñanza y por este desafío que nos mandás. Porque no podemos dejar de reconocer que sos invisible, pero queremos ver visiblemente tu expresión. La sociedad, la gente, el mundo necesita ver al invisible y nosotros somos tu cuerpo. O eso es lo que vos esperás y anhelas de nosotros. En el nombre de Jesús, que sea glorificada tu vida a través de nosotros. Padre, ministra nuestros corazones, ministra nuestro espíritu, ministra nuestras vidas, nuestras mentes y permitirnos aferrarnos a tu palabra de verdad para que lo bueno, agradable y perfecto de tu voluntad pueda surgir de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, Dios. Amén y amén.